La polarización es un proceso donde se forma un conjunto en el que sus partes, por sus determinadas características, se consideran opuestas. En el caso de los polos norte y sur, lo que los diferencia es la ubicación geográfica. Las sociedades contemporáneas han demostrado una fricción muy presente en los diversos polos que la componen. Un ejemplo muy claro fue el asalto al Capitolio por parte de los simpatizantes del expresidente Donald Trump, tras su derrota en los comicios de noviembre del 2020. Los demócratas buscaron en vano sustituirlo ante la Cámara de Diputados por incitar a la violencia contra el gobierno de los Estados Unidos. Con frases como "peleen como demonios", Trump instó a sus partidarios a interrumpir la sesión donde se decidió el futuro de la mayor potencia global, que para molestia de Trump no resultó a su favor, pero de la cual salió librado. Esto último, pues, a pesar de que 5 personas murieron en el asalto, salió de la Casa Blanca completamente absuelto. El discurso de Trump se caracterizó por ser racista sin concesiones. Incluso en el año en el que explotaron las protestas por Black Lives Matter, derivadas de la muerte de George Floyd a manos de un policía blanco. El exagente Derek Chauvin recibió 12 años de prisión. Sin embargo, la condena continúa siendo opacada por los constantes asesinatos por miembros de las fuerzas del orden contra los jóvenes latinos y afrodescendientes. Algunos ejemplos son los de Daunte Wright, de 20 años, asesinado cerca de donde murió George Floyd; Anthony Álvarez, de 22 años, quien fue tiroteado por la espalda; Adam Toledo, de 13 años, quien pese a haber levantado las manos cuando el policía se lo pidió, recibió un disparo mortal. México tampoco se queda atrás en cuanto a discriminación letal se trata. El 27 de marzo, Victoria Salazar, refugiada salvadoreña, fue sometida por la policía de Tulum y asesinada de forma similar a la de George Floyd. Tras su muerte, se desataron protestas que ponen en perspectiva la violencia que sufren los migrantes en este país de paso, que es México. De acuerdo a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Isela Rodríguez, la violencia contra los migrantes en tránsito aumentó un 70% en comparación con el 2020. Por el lado ambiental, el gobierno de México parece ir en reversa de las decisiones que otros países toman. Si bien Joe Biden regresó a su país al Acuerdo de París que Donald Trump había vetado, AMLO hace lo suyo con las reformas energéticas y de hidrocarburos para no seguir ese camino. El Consejo Coordinador Empresarial repudió las reformas de AMLO, pues provocaban, como aseguraron, la caída de la inversión, la escasez de energía, mayores deudas en la Secretaría Federal de Electricidad y Pemex, mala calidad de aire y problemas de la salud derivados de la contaminación. Hola, ¿qué tal a todo nuestro público de Enfoque Cimarrón? Nos da mucho gusto estar de nueva cuenta a través de la plataforma con todo el público que sigue esta transmisión para dialogar sobre diversos temas que son de mucho interés y de relevancia para los que vivimos en México, Baja California, y también cuando se tocan temas de nivel de interés internacional que sin duda pues despierta mucha curiosidad e interés en otros públicos. El día de hoy hemos decidido elegir un tema complejo, pero también un tema muy interesante y pertinente. Vamos a hablar sobre la polarización social y política que hemos estado viendo en los últimos años, que no es un tema nuevo, es un tema que siempre ha existido, sin embargo, que se ha acentuado en los últimos años con mayor rigor en algunas zonas del mundo, y México no ha sido la excepción, o países de América Latina. Las causas de la polarización pueden ser diversas, desde la desigualdad que ya hemos tocado en este programa, el tema político que sin duda también influye, los diversos liderazgos que han llegado a nivel de presidencia en distintos países en el mundo con un estilo que tiende a polarizar a la sociedad, también es otro factor, y temas que por sí solos son polémicos y que tienden a polarizar, ¿no? Como el tema de la postura ante los cambios climáticos, el tema de la postura ante la legalización de las drogas, el tema de la postura ante el aborto y otros temas que por sí mismos son polémicos. El tema es, o el asunto es que en los últimos años la polarización se ha acentuado en muchas partes en el mundo y es parte de lo que queremos discutir o reflexionar el día de hoy. Vamos a iniciar este programa dándole la voz primero a Roberto. Adelante, doctor Fuentes. ¿Qué tal?
Un gusto, Natanael, Carlos, Héctor. Efectivamente, como bien comentas, no es un tema nuevo, ni para México ni para el mundo. Y me gustaría primero iniciar con una definición sobre qué vamos a entender por polarización. Por lo menos lo que yo entiendo es una hostilidad alta entre diferentes visiones o ideologías. Y para ejemplificar esto de que cómo gradualmente ha aumentado, hay un registro estadístico sobre una pregunta que a mí me resultó muy interesante. Le preguntan a un estadounidense qué tanto le molestaría que su hija o hijo se casara con alguien de un partido diferente. Si soy demócrata, ¿qué tanto me molestaría si se casara con un republicano? En 1960, apenas el 5% de los estadounidenses contestaban que les molestaría que su hija o hijo se casara con una persona de partidos diferentes. En 2010, el 50% de los estadounidenses mostraban cierta molestia si su hijo o hija se casara con alguien diferente. Entonces sí hay un proceso de mayor avance, digamos, en este proceso de polarización. Ahora, ¿cuáles son las causas que motivan, impulsan esta polarización? Los estudios demuestran tres grandes elementos. Uno que tiene que ver con la polarización ideológica de las élites, otro que tiene que ver con instituciones supuestamente que representan a una mayoría en el sistema político, pero que no tienen el apoyo popular. Y un tercer elemento que ya trataste tiene que ver con el tema económico. Me voy a centrar en este tema económico. Identifican básicamente dos variables que impulsan o motivan la polarización. El tema de tasa de desocupación y el tema de desigualdad. Ya lo comentaste esta parte. Lo que me resultó interesante es que hay un contraargumento en el tema de la desigualdad. Por una parte, algunos eh, presentan como argumento que favorece la polarización, es decir, economías con mayor desigualdad generan cierto envidia, el término puede ser polémico, confrontación con las élites. A mayor sea la desigualdad, este sentimiento social negativo se vuelve mayor. Por otra parte, hay algunos que argumentan que la desigualdad puede ayudar a una menor polarización. ¿Por qué? El argumento va en el siguiente sentido. Dicen, bueno, a una mayor desigualdad, la gente de menores ingresos participa menos en el proceso político. Por lo tanto, los partidos, que normalmente esa sería su base, tienden a hacer propuestas más hacia el centro digamos, de la fotografía o del espectro ideológico. Y eso ayuda a tender vínculos, tender puentes con personas de otras ideologías. Yo me inclino más por la primera visión. Efectivamente, la desigualdad, en mi opinión, genera mayor polarización. Y eso lo vemos digamos, en la práctica en diferentes momentos. Hay información que demuestra que cuando una persona es entrevistada por alguien con ideología política similar, está dispuesto o dispuesta a recibir un menor salario, por ejemplo. Entonces, eso habla de una oportunidad diferente en función de tu preferencia política. Algunos argumentan que en Estados Unidos el elemento de discriminación mayor ya no puede ser la posición política o el partido político con el cual simpatizas y no tanto aspectos tan históricamente relevantes como la raza. Entonces, creo que efectivamente la desigualdad genera mayor polarización. Ahora, creo yo, iniciado la plática con un supuesto muy fuerte, ¿no? La polarización necesariamente es mala, ¿no? Pareciera que es algo que asumimos como tal. Y yo cuestionaría tal vez esa premisa. La polarización puede avanzar o algunas agendas que requieren ser avanzadas o discutir, llevar temas a la agenda pública que antes no se discutían, ¿no? Y esa sería como mi primera participación. Señala un tema interesante, Roberto, ¿no? Que si la polarización es mala, normalmente la asumimos que sí. Yo creo que polarización siempre ha habido, en muchas etapas de la vida
siempre ha existido el tema de la polarización. Sin embargo, lo que en ocasiones preocupa es la intensidad o los niveles de esa polarización que puede llevar a generar problemas sociales importantes, ¿no? Inclusive a nivel de conflicto, ¿no? Que es quizás lo que preocupa en muchas ocasiones, que se eleve demasiado el nivel de polarización. Carlos, ¿algún comentario? Sí, un primer comentario, y al final de este comentario quiero referirme a esto que están diciendo, que dijo Roberto, sobre si tiene efectos positivos o negativos, y lo que estabas diciendo tú. Decía Roberto, la polarización no es algo nuevo, y yo estaba pensando, por ejemplo, en el caso mexicano. En el caso mexicano, uno puede ir, para no ir muy al pasado, si uno se para en el año 2000, allí gobernaba el PRI con el presidente Zedillo, y la, la fuerza política, la tendencia tanto del PRD como del PAN, era algo así como saquemos al PRI de los pinos. Es decir, ya ahí había un proceso de convergencia y polarización. Incluso hubo muchas conversaciones entre los candidatos. Estaba por un lado Fox y por el otro lado, por el lado del PRD, Cárdenas, y finalmente no llegaron a un acuerdo para fórmula única, y fueron separados, pero los votos, tras ese objetivo de saquemos al PRI de los pinos, fueron, ya lo sabemos, hacia Fox. Es decir, que muchos votos que iban originalmente para Cárdenas fueron finalmente para Fox, porque así estaba planteado el escenario político, ya en esa polarización. En el 2006, en cambio, la convergencia fue entre el PRI y el PAN. Bajo la consigna era que no gane López Obrador. Incluso, otra vez, hubo muchos encuentros por un lado era Madrazo por el PRI y Felipe Calderón, pero ninguno de los dos quería ceder o quisieron ceder la candidatura, porque incluso ellos estaban muy parejos en la intención de voto. Lo que pasó en esa ocasión fue que finalmente, ya llegando al momento de las elecciones, muchos votos de Madrazo pasaron a fuerzas al caudal de Felipe Calderón, y bueno, finalmente ganó Felipe Calderón, pero quiero decir que la polarización política es un fenómeno ya de larga data, incluso lo podemos encontrar en México. Esto para no meternos en la política de los estados, donde en los estados también ha habido una serie de alianzas desde hace, por lo menos desde los años 90, muchas motivadas para impedir que ganara el PRI. Entonces era el PAN, el PRD y otras fuerzas políticas, a veces 6, 7 fuerzas políticas coaligadas en contra del PRI. Es decir, el fenómeno de la polarización política, ya sea impulsada por las élites partidarias o incluso el propio electorado, porque esa es una discusión en torno a la polarización. ¿Qué es primero, la polarización de la ciudadanía y después los partidos van hacia ese rumbo, o está inducida esa polarización ciudadana por las propias élites partidarias y sus intereses? Bueno, entonces yo creo que ahora, respecto a esos fenómenos más históricos de polarización, hay un cambio muy importante, que es el tema de las redes sociales digitales. Es decir, la aparición de las redes sociales digitales, ¿por qué introducen un cambio? Porque facilitan la polarización, facilitan la construcción de una agenda en torno a un tema. Natanael, decías al comienzo que hay temas que dividen. Se elige un tema que divide, se lo pone en la agenda. Puede ser la legalización de marihuana, el aborto u otros temas, que hay temas polémicos, y se construye un discurso, un argumento, y las redes facilitan en mucho esa transmisión de ese argumento, de esa narrativa, porque apuntan a los afectos. Creo que estamos en un momento donde, si antes estas alianzas que yo decía desde los últimos 20 años en México, tanto a nivel federal como en los estados, podrían transcurrir por canales más o menos racionales y pragmáticos, tanto de las élites como del electorado. Ahora estamos en un momento de pasaje, creo, es una hipótesis, de esa racionalidad a el dominio de las emociones. Yo hablaba con alguien, como para ya ir cerrando y contestar un poco ese buen tema que puso Roberto, que han puesto ustedes sobre si es buena o mala la polarización. Hablaba con alguien el otro día y le preguntaba qué le provoca la polarización, y me dijo enojo.
Y creo que esa es una síntesis, es decir, la polarización apunta a las emociones. Y eso es mucho más fácil de hacer a través de las redes sociales. Entonces la gente responde emotivamente, me provoca enojo, o me provoca ansiedad, o me provoca alegría o entusiasmo. Es decir, nos estamos manejando muy en ese plano. Entonces, a la pregunta de Roberto, yo creo que en el corto plazo es posible que la polarización energice la actividad política, por decirlo de alguna manera. Puede ser que ayude a que la gente se involucre, porque si algo te provoca enojo o entusiasmo, la motivación es muy alta. Pero también, a manera de hipótesis, quizás en el mediano y largo plazo provoque un cansancio y una apatía, pero es hipótesis. Está claro que energiza la actividad política, pero no sé hasta dónde vamos a llegar, ¿no? Aprovechando la intervención de Carlos, un comentario por si quieres reaccionar al comentario, Carlos, y no Héctor, pero digamos, la polarización es un factor de rentabilidad política, o se ha convertido en un factor de rentabilidad política. Lo que hemos observado también es que desde la propia estrategia política de ciertos candidatos, por así señalarlo, pues marcan temas precisamente para buscar polarizar y luego rentabilizar esa polarización. Y luego después lo que estábamos acostumbrados es que venía, una vez ya, por ejemplo, siendo electo, pues venía un discurso a tender a reconciliar, a armonizar, pero hemos visto en los años recientes que eso no se ha dado, ¿no? Que se mantiene el discurso polarizante. No me queda claro con qué objetivo, sino porque sigue siendo rentable desde el punto de vista político o por otros factores que quizás se me escapan en este momento al análisis, ¿no? Pero, digamos, un comentario en esa lógica, ¿no? Yo creo que uno puede ganar elecciones, lo demostró Trump y lo demostró Bolsonaro, por poner dos casos, con ese discurso, con esa narrativa bien polarizada, se pueden ganar elecciones. E incluso se puede uno mantener, yo creo que sí se puede mantener, se sigue utilizando porque, como tú dices, da una rentabilidad ya una vez uno en el poder. Creo que hay condiciones estructurales para eso. Es decir, hay condiciones estructurales que permiten, no es todo narrativa, es decir, la narrativa permite ganar elecciones y permite seguir usándola y tener rentabilidad porque hay condiciones estructurales, creo. Héctor, ¿algún comentario? Sí, bueno, la polarización como confrontación de puntos de vista por medio de la discrepancia tiene su origen en cómo la sociedad se organiza y básicamente cómo segrega o separa a los grupos por creencias religiosas, por creencias políticas, por cuestiones raciales. Habría que buscar en el origen de cómo se organiza una sociedad precisamente la competencia o la coexistencia entre diversas creencias, opiniones o formas de ver el mundo. Con esto, efectivamente, queremos decir, y coincido en que no es algo nuevo, es inherente a todas las sociedades, a todos los grupos humanos. Siempre no hay sociedades monolíticas que se conformen por una sola forma de ver el mundo, por una sola opinión o por una sola creencias. Lo que hoy vemos es que este es un fenómeno que se ha ido extendiendo y podríamos en términos generales plantear que hoy en día vivimos una época de mayor incertidumbre en todos los aspectos, por los cambios tan acelerados que hemos experimentado en las últimas décadas. Esta incertidumbre hace que las personas busquemos referentes que nos den precisamente certeza de hacia dónde van los cambios. Y dentro de ello, pues nosotros asumimos a partir de ciertas creencias o ideas cuáles debieran de ser esos caminos o esos rumbos. En el ámbito de la política, cuando vemos que los discursos de las ofertas se contraponen como un recurso, como bien comentas, para acceder al poder,
Pues eso ha sido parte de una práctica del ejercicio de la política, no de hace 10 años, podríamos decir de hace siglos, donde la confrontación es parte inherente del ejercicio de la política misma. El problema sobreviene, creo yo, actualmente porque esa práctica se ha trasladado ya también a los ejercicios del poder. Y ese recurso que estaba muy bien acotado anteriormente a ciertos periodos, a ciertos ejercicios de elección, hoy en día también lo vemos como parte de un ejercicio de gobierno, de un ejercicio del poder que permea a los distintos sectores de la sociedad y que abarca un sinnúmero de creencias. No hay que olvidar que la mayoría de los debates, cuando uno confronta puntos de vista, tienden a ser dicotómicos, por lo general, ¿sí? Bueno, malo, en fin, toda una serie de etiquetas y donde entre más definido esté una posición y más discrepancia haya con una posición antagónica, por supuesto que la intensidad de la polarización será mayor, lo que conlleva como riesgo que se eliminen puentes de diálogo y entendimiento. Creo que ese es un riesgo que la polarización tiene al interior de cualquier sociedad. El que de pronto ya no haya esas posibilidades, sino de conciliar, cuando menos de dialogar entre distintos puntos de vista. Y lo que hoy vemos es que se trata de exacerbar precisamente con la mayor intensidad el debate para que el conflicto, al menos desde el punto de vista de las creencias y las opiniones, sea mayor. Como bien señala Carlos, esto se refleja en las actitudes que todas las personas tenemos. Una actitud no solamente tiene que ver con creencias y opiniones, sino también tiene que ver con sentimientos o emociones relativos a si algo nos agrada, nos desagrada, estamos de acuerdo o no. Yo diría que incluso muchas de nuestras actitudes o predisposiciones a un comportamiento tienen que ver no solamente con estas creencias, sino sobre todo con esta dimensión afectiva, emocional. Por eso muchas de las narrativas o de los discursos que vemos, por ejemplo, de los gobernantes en turno, tratan de apelar a través de los recursos discursivos a esta dimensión. Yo quisiera poner un ejemplo de lo que se ha observado últimamente como parte de una polarización. Hay muchos ejemplos en el mundo, como bien anotabas al inicio, pero lo que observamos, por ejemplo, en la sociedad norteamericana, con el movimiento de Black Lives Matter, ese es un claro ejemplo de la polarización social, que también permeó en el ámbito político. Esto tiene sus orígenes, esta polarización tiene sus orígenes en cómo una sociedad es segregada, es organizada, es separada en ciertos grupos, y donde a través de los años las creencias, las opiniones que cada uno de estos grupos tiene, o su forma de ver el mundo, se van confrontando cada vez mayor, precisamente por las condiciones en que va evolucionando esa segregación o esa separación. Y eso hace que el discurso suba intensidad, y también, como bien se anota, hoy en día es más visible y más amplificado por el recurso que tenemos de las redes sociales, del internet, que hacen que sea mayor la visibilidad. Pero también hay otro riesgo, además de que se pueda perder esta oportunidad o posibilidad en un momento de diálogo o de entendimiento, es que ante estos recursos que hoy en día han hecho irrupción, como las redes sociales o el internet, también está la desinformación, que puede contribuir a generar que ciertas creencias tomen ciertos rumbos en el plano de los sentimientos o de las emociones, que no siempre pueden terminar en un plan constructivo. Creo que ese es un riesgo que se puede estar corriendo, el que por desconocimiento o ignorancia y afinidad que alguien tenga por un tema o la importancia que le otorga un tema, pueda desembocar precisamente en posiciones irreconciliables. Bien, pues interesante lo que señalan. Yo, un planteamiento quizás un poquito diferente, pero siguiendo esta misma lógica, y lo hemos platicado en algunas otras ocasiones, es el tema de que
Ya lo señalaba Carlos, ¿no? La polarización a veces funciona porque hay condiciones estructurales, ¿no? Y eso se convierte en terreno fértil quizás para que ciertos discursos puedan hacer eco y polarizar una sociedad. Lo que no sé también es si, por ejemplo, también incide sobre el análisis político y social, es decir, también influye a veces estas posturas o estos ideales también en la parte del análisis político y social que puede contribuir desde esa óptica también y perder quizás el rigor científico y contribuir al tema de la polarización. No sé si eso también se da, digamos, ¿no? Yo soy de la opinión de que efectivamente, ¿no? Sobre todo lo vemos más recientemente en Estados Unidos, en México, cuando algún analista participa en algún foro y matiza alguna de las políticas públicas, ambos bandos de esa sociedad polarizada lo atrincheran en digamos, el bando contrario, ¿no? Si hace un matiz de cualquier índole, pareciera que está a favor o en contra de X o Y política. En Estados Unidos también se hace muy claro eso cuando uno ve los programas, los canales, ¿no? De noticias de las 24 horas. Si ves Fox News, tú tienes una realidad muy diferente a si ves CNN. Y conforme en Fox News uno de los analistas hacía en su momento alguna crítica al presidente Trump, parecía que ya era aliado de Bernie Sanders, ¿no? Y si ahora algún analista se atreviese a palomear alguna buena política pública de Biden, lo mismo, ¿no? Pareciera que ahora está ¿cómo se llama? En el bando de Biden. Y lo mismo en CNN, ¿no? Por poner un ejemplo. Si hicieran algún matiz sobre las motivaciones, efectos positivos de alguna política del expresidente Trump, pareciera que eras una persona pues racista y que apoyaba el movimiento de MAGA, ¿no? Entonces creo que, por supuesto, nuestros analistas tienen que, y lo vemos también en México, ¿no? Muchos analistas que intentan ser, entiendo que es un film bastante complicado, lo más objetivos posibles, pareciera que cualquier matiz que hagan sobre la política pública a favor o en contra, automáticamente quedas descalificado, ¿no? Por ambos bandos. Eso es lo que me parece muy interesante. Usaste el ejemplo de Estados Unidos, ¿no? Pero el caso de México estamos igual o quizás hasta más fuerte, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Lo vemos, yo por ejemplo sigo mucho a una analista que se llama Viridiana Ríos, que en mi opinión es muy objetivo, ¿no? Y si sale una nota o hace un artículo a favor del gobierno actual, entonces ya es de ese bando, ¿no? Y todos la atacan por ser de ese bando, o la defienden por ser de ese bando. Y conforme saca otro artículo, digamos, criticando alguna política pública, lo mismo pero en sentido contrario, ¿no? Entonces creo que sí es algo que requiere mucha temple por parte de los analistas y para poder sortear ese tipo de público. Finalmente, yo me imagino que este tipo de intelectuales, su objetivo pues no es quedar bien con el público, ¿no? Sino hacer, en la medida de lo posible, el análisis más objetivo. El otro día me consultaban sobre si conocía algún analista para analizar el caso de un país latinoamericano, que no es México, y de un medio de comunicación, y me decían un analista que sea, por favor, neutral. Y cada vez está más difícil, por lo menos en América Latina, igual yo veo que en Estados Unidos, quizás en Europa pase lo mismo, encontrar quienes tengan una perspectiva por encima de los bandos en pugna que están en todos los países. Yo creo que lamentablemente hemos sido impactados por esa polarización. Además, los que trabajamos en ciencias sociales también tenemos posiciones, valores. El tema, yo soy muy weberiano en eso. Yo creo que en el momento de trabajar los valores tienen que quedar suspendidos. Tenemos que ser conscientes de eso y atenernos a las reglas del método científico. Es decir, para empezar a hacer buenas definiciones y atenernos a la evidencia. Uno puede decir cualquier cantidad de cosas, pero tiene que tener la evidencia empírica que sustente lo que estamos diciendo y no manejarnos solamente con
con análisis ideológicos. Hay muchos análisis que son tremendamente ideológicos, y que no es difícil de desmontarlos, pero tienen mucha llegada porque apuntan justamente a esto que estamos hablando, que es la parte más emotiva, ¿no? Dicen algo que argumentan el sentido que yo creo que está la razón. Entonces, tomo ese análisis como valedero, pero a veces son muy débiles. Entonces, creo que lo que ha pasado en las ciencias sociales es que nos hemos ido apartando de eso, ¿no? Del rigor metodológico. No sé, Héctor, ¿qué opina? Sí, creo que efectivamente insistiría en que en épocas de cambios, de transformaciones que vive una sociedad, la gente busca una mayor definición. ¿Sí? Y creo que en el mundo de las opiniones esto no es la excepción. Se busca también que se haya más definición en torno a los cambios o las transformaciones, sobre todo cuando son épocas muy marcadas de cambios, ¿no? ¿Cuál es la posición que uno tiene? Creo que esto no sucede única y exclusivamente en las instituciones públicas o en el mundo de los intelectuales. Se da también en las relaciones, por ejemplo, familiares, en las relaciones de pareja, que haya esta polarización, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado que después de un proceso electoral hay familias que quedan divididas, ¿no? por sus creencias, por sus intenciones de voto o por sus simpatías hacia tal o cual partido o candidato? Esto nos habla de que es un fenómeno, insistiría yo, que es inherente a la propia condición humana, esa búsqueda de definiciones. En el caso, bueno, pues, cuando se habla del mundo académico, donde se supone debe de imperar la mayor objetividad posible, Carlos dice, bueno, hay que desproveernos de los valores propios, ¿no? Pues sí, para asumir otro valor no menos importante o relevante, que es el valor de la ciencia per se, ¿no? Es decir, buscar la objetividad, que en el caso de las ciencias sociales deberíamos entender también en cierta medida, buscar reducir hasta donde sea posible los grados de subjetividad. En la medida que se reducen los grados de subjetividad, podríamos estar hablando de ser más objetivos, ¿sí? En torno a lo que tratamos de analizar, tratamos de explicar, porque finalmente siempre estará este margen interpretativo, ¿sí? Acerca de las cosas. La polarización hoy en día nos debe de llevar a reflexionar, insisto, en qué es lo que como sociedad nos convoca a la discusión. Yo creo que siempre son los pendientes que hay, las agendas que no han sido tratadas debidamente, las causas de muchos problemas, y que cuando pasan ya al nivel de la discusión, lo que debemos de ir procurando o aprendiendo, creo también, establecer estos mecanismos de cómo dirimir estas diferencias y sobre todo cómo la diferenciación que puede haber en las respuestas no necesariamente nos debe llevar a la exclusión automática del otro o de lo otro, ¿sí? Porque entonces lo que corremos el riesgo es de caer en fundamentalismos de tipo político, en fundamentalismos en las creencias, donde si lo que yo creo no se lleva a la práctica, no hay nada más, no hay posibilidad de otras cosas. Eso es el gran riesgo, insistiría, que hoy en día estaría presente y que siempre lo ha estado en el mundo de las ideas, en el mundo de la discusión, en el mundo de los proyectos, de las instituciones, de la política, de las acciones, que siempre estará caracterizadas por la discusión, por el debate, por la confrontación. Pero insisto, no se trata de llegar a un punto, como dicen algunos analistas, en que tengamos que afilar los cuchillos para poder intercambiar, ¿sí? las ideas, o decir, pues mi creencia creo que es mejor que la otra. Finalmente, todas las personas siempre buscaremos a quienes son afines a nuestros valores, a lo que pensamos, a lo que sentimos. Y por antonomasia siempre buscaremos alejarnos de aquellos que no comparten en cierta medida, ¿sí? Estas creencias que nosotros tenemos
estas opiniones, estas actitudes, estos valores. Eso es natural en el ser humano, eso no debe asustarnos. Insisto, lo que en todo caso debe preocuparnos es si ese alejamiento que procuramos no nos lleva a una autoexclusión, a una confrontación que no va a llevar más que a un callejón sin salida, o estamos transitando, por el contrario, por avenidas constructivas que finalmente lo que buscamos es el bienestar. Si hablamos del bienestar de una sociedad, de toda la sociedad en su conjunto, pues debemos de procurar la inclusión de todos los puntos de vista, no más de uno. El problema sobreviene cuando se intenta imponer por la fuerza una visión sobre las demás, sin reconocer a las otras visiones. Bien, aprovechando el comentario de Héctor y para ir cerrando, me gustaría hacer el siguiente planteamiento, a ver cuál es la reflexión que generan ustedes. Pero lo señalamos al inicio, ¿no? Polarización pues siempre ha existido, ¿no? Lo que varía a veces es el nivel de intensidad en el que se está dando en ciertos momentos y en ciertas regiones. Y también me señalaba Carlos, ¿no? De que la polarización hace eco también cuando hay causas estructurales no resueltas, hay agendas pospuestas, como señalaba Héctor también, que no son atendidas y que van subiendo el nivel de tensión. La pregunta es, o el comentario es en los que digamos, de acuerdo a lo que hemos observado en los últimos años, estamos en una situación de riesgo, estamos en un punto donde la polarización se ha incrementado de manera significativa, donde quizás no ha habido la reacción suficiente por parte de los gobiernos en ciertas temáticas, de tal forma que nos pone en una situación que esa polarización nos puede llevar a una situación más compleja, como de cierta inestabilidad social o estallido social. Hemos visto marchas fuertes en países de Latinoamérica, como el caso de Chile, como en Perú, el propio Estados Unidos, que a raíz del tema policíaco de exceso de fuerza contra personas de color negro, también una reacción muy fuerte. Es decir, hemos visto ciertas manifestaciones con mayor intensidad en los últimos años que teníamos tiempo sin ver. Entonces, no sé cómo valoran ustedes si efectivamente estamos en un momento de riesgo que de no ser atendido correctamente, pues nos puede llevar a una situación compleja, ¿no? Quien guste, inicia. Bien, en ese sentido, yo creo que tiene que ver mucho con cómo se sigan percibiendo estos grandes agendas de tu país, ¿no? Si la agenda de cambio, de transformación de mi país, esta epopeya, esta historia épica, me la creo, entonces, más allá de cualquier evidencia, voy a seguir apoyando ese proceso. Y eso no me va a llevar a otra cosa más que a la radicalización. Y como ya decía Carlos y Héctor, sin considerar la evidencia ni el proceso científico, solo sentimientos. Si supongo que esta gran transformación de la sociedad requiere que yo salga y marche y destruya, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Para el tema de la evitar, o no evitar, pero pues evidenciar el racismo, requiere que yo salga, confronte a los policías, destruya propiedad pública. Eso es un mal, sí, pero menor ante el gran cambio que estoy ocasionando a partir de esta movilización. Entonces, creo que es de interés de la mayoría, de toda la sociedad, yo diría, en atender esas causas. Ya lo dijimos, ¿no? Eso se genera, esa radicalización posible se genera a consecuencia de los problemas estructurales. Yo pondría el acento en el tema de la desigualdad o desigualdad económica. Entonces, creo que es una de las principales causas. Entonces, yo creo que todos los agentes, los polarizados, los no polarizados, los radicales, los no radicales, tendrían que esforzarse en resolver esas problemáticas. En la medida que eso suceda, tendrá que ser una elección para todos, pues. Seguramente los niveles de polarización disminuirían y se evitaría el tema de la radicalización. Creo, sí, en el mismo sentido que Roberto, pienso que la polarización nunca es producto del accionar de un solo actor, siempre son dos, por lo menos. Siempre la polarización es alimentada por tirios y troyanos.
Y en la medida que se vayan solucionando y que haya eficiencia en la gestión de los problemas, yo creo que se puede abrir espacio para liderazgos moderados, es decir, liderazgos que busquen el consenso entre diferentes puntos de vista y reconocimiento del otro. Y en ese sentido creo que el ámbito de la universidad es un ámbito que puede ser un ejemplo para la sociedad, porque en la universidad conviven, escuchaba a Héctor con mucha atención ahora, diferentes perspectivas y se reconocen diferentes perspectivas. Entonces creo que puede ser un ámbito de convivencia, porque creo que la polarización, en el fondo de la polarización también está la creencia de que todos deben pensar como yo, ¿no? Entonces, en la medida que haya un cambio casi cultural, en el sentido de reconocer a los otros y reconocer diferentes perspectivas, la universidad puede ser un buen ejemplo de cómo funciona eso. Creo que hay espacio para superar este momento. Héctor, para cerrar. Sí, yo creo que es previsible que en los próximos años sigamos viendo en las distintas sociedades y particularmente en México, nuestro país, procesos de polarización. Van a persistir sobre todo con esta visibilidad, insisto, que hoy se le da a muchos temas, a muchas discusiones, con el acceso a los medios digitales de información, de comunicación. Entonces, al estar esta mayor amplificación o visibilidad de los asuntos, es probable que la discusión seguirá ahí presente y que ante los procesos de cambio que demanda una sociedad, pues seguramente muchos de estas discusiones, de estas confrontaciones, de puntos de vista, seguirán siendo intensos. Es decir, es proporcional, creo yo, los procesos de cambio con la discusión. Si se requiere y se están desarrollando procesos de transformación amplios, profundos, seguramente la discusión y el debate es también amplia y profunda. Al menos así debe de ser, existir esa correspondencia, por lo cual es previsible que en los próximos años sigamos viendo procesos de cambio y transformación. Insistiría que lo más importante es que existan siempre los mecanismos para que estas confrontaciones puedan encontrar la mejor salida y que aunque haya momentos de mucha tensión en una sociedad, siempre la sociedad tenga claro que hay esas salidas posibles de solución, aun cuando ninguna solución pueda satisfacer a todos y en todo momento en su totalidad, ¿no? Siempre habrá seguramente respuestas parciales para las expectativas, pero también entender que son parte de procesos de cambio que una sociedad va generando a partir de cómo desea que sea ese rumbo, esos referentes que establece como lo más idóneo. Es decir, los cambios no se dan de la noche a la mañana, por lo tanto, la discusión y el debate no se va a acabar de la noche a la mañana. Es parte inherente, insisto, del propio desarrollo de una sociedad y por lo tanto estará ahí presente por los siguientes años, ¿no? Pues agradecemos a todos que hayan seguido esta transmisión. Esperamos que haya sido de su agrado este programa. Como lo señalé al inicio, es un tema complejo, es un reto que tiene la sociedad y los gobiernos de cómo resolver por las causas institucionales las diferencias que es normal que existan entre sociedades, entre la sociedad más bien, y también aprender a tolerar las distintas formas de pensar o de perspectivas que se pueden tener sobre distintos temas. Les agradecemos a todos y esperamos verlos una vez más en Enfoque Cimarrón. Muchas gracias.